Buen día a todos. Hoy les voy a explicar la clase de las eras geológicas. Soy el profesor George Thomas del Colegio Cristiano Lawrence. Antes de comenzar la clase, debemos dar un comentario muy importante que independientemente de la creencia que practiquemos o la creencia que tengamos acerca de Dios, debemos tener en cuenta que esta clase es netamente simplemente de conocimiento, de un conocimiento que debemos tener en cuenta porque a la hora de nuestra cultura, a la hora de nuestra ilustración, es bueno saber sobre estos temas. Bueno, sigamos. Bueno, el versículo de la Biblia hoy es Hebreo 3, versículo 4, donde dice: porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Esto hace referencia a que Dios creó todo, por lo tanto creó el mundo en los 7 días, en el capítulo Génesis 50. Entonces, en su comienzo Dios crea todo. Por lo tanto, esto es un mensaje bíblico para tener en cuenta y tener la conclusión de que Dios creó todo. Bueno, sigamos ya con la clase como tal. Cuando hablamos de las eras geológicas, debemos tener en cuenta que es un periodo geológico. ¿Qué quiere decir esto? Un periodo histórico de la Tierra donde se evolucionaron las especies, los ecosistemas, las rocas, los organismos unicelulares, los pluricelulares y todo ese tipo de situaciones que llegó a una nueva evolución del hombre. Según la ciencia de la geología, se encontraron fósiles en la Tierra donde prueban de que todas estas eras fueron establecidas en la Tierra hace millones y millones de años antes del supuesto nacimiento y la creación del hombre. Esto supuesto es porque todavía no hay una ciencia cierta o una lógica que dé la realidad y que dé el criterio de verdad acerca de la creación del mundo y la creación del universo. En este caso, cuando hablamos de la era geológica, es un tiempo cronológico, de un tiempo, una escala de duración de millones y millones de años, donde si ustedes se dan cuenta, muchas especies, los dinosaurios, la era de hielo, la época cenozoica, la época prehistórica y la era arcaica dieron origen a lo que es la evolución del hombre como tal. Esto a modo de conclusión. Bueno, tenemos en cuenta la era primaria o paleozoica, fue la era de los crustáceos, de los primeros organismos que se situaron en el mar. Estos organismos unicelulares que con poca membrana ósea podían estar en estos ambientes. Sin embargo, estos organismos emigraron al suelo como tal y fue ocurriendo una evolución, una transición de nuevas especies. Debemos tener en cuenta que también a través de las bacterias, esos organismos unicelulares, se fue creando lo que llama vida. Esa vida que no simplemente cuando hablamos de vida nos hacemos referencia a las personas, sino vida es todo aquello que es un organismo que compone y respira y que tiene una singular particularidad de estados donde puede establecer unos comportamientos y ciertamente unas funciones. Bueno, sigamos con la era secundaria. Esta era fue una época muy importante, fue la era de los dinosaurios. Miren la era de los dinosaurios, que establece que esta era ocurrió hace 252 a 60 mil millones de años. Imagínense, según la ciencia, de que fue la época donde los dinosaurios empezaron a crear la Tierra, empezaron a tener situación de la Tierra, a pesar de que este periodo duró una gran cantidad, tuvo una extinción según la ciencia, fue que hubo una lluvia de meteoros en la Tierra y extinguió la era de los dinosaurios. Pues todavía no es algo cierto, sin embargo son teorías establecidas por la ciencia y por la geología. Todavía se encuentran en ciertos museos algunos fósiles de estos animales vertebrados, ya pasan de invertebrados a vertebrados, y en todos los ecosistemas, en el mar y en los suelos y en el aire. Por lo tanto, fue una época de transición y de evolución. Bueno, tenemos la era cenozoica. Después de la era prehistórica o de la primera era, hace referencia a la era cenozoica, también llamada la era de hielo, donde crearon los mamuts, los animales que tenían grandes vellos, grandes pelajes, porque fue una época donde la temperatura de la Tierra fue muy baja
Por lo tanto, los animales se adaptaron y evolucionaron según el contexto que se encontraba en esa época. Esa época tenía unas temperaturas muy altas, por lo tanto, estos animales que evolucionaron a través de esos organismos tuvieron este tipo de características. Si ustedes se dan cuenta, los tigres dientes de sables, los mamuts, los canguros, en fin, todo este tipo de animales se adaptaron a esta era. Sin embargo, esta era también tuvo unos problemas en las placas tectónicas, según la ciencia, es donde se genera la separación de los continentes. Según la teoría de la geología, los continentes anteriormente estaban unidos. Sin embargo, a raíz de esta era, empiezan a ocurrir esos fenómenos naturales y empiezan a separarse las masas tectónicas. Bueno, la era cuaternaria o antropozoica fue una época donde ya empieza supuestamente a crearse y a tenerse en cuenta la creación de los homos. ¿Qué son homos? Los homos serían hombres cavernícolas con poco saber, simplemente se dejan llevar por los instintos. Aquí están las imágenes, muy parecido a la teoría de Darwin sobre la evolución del hombre, que supuestamente el hombre, digo supuesto porque todavía no está comprobado, donde el hombre evoluciona del mono, perdón. Esto es una teoría muy relacionada a la era cuaternaria y que supuestamente a raíz de esta evolución empezaron a crear otras especies como son Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens, que supuestamente somos nosotros, que ya es la última escala de esta era, y que esta era tiene un periodo de 1.000.000-2.500 años y es una época de avance, de conocimiento y más que todo de evolución. Bueno, este es todo por hoy. Aquí les muestro la webgrafía del documento y donde ustedes pueden investigar para tener mayor información. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos.